Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Estamos en la semana número 5, jóvenes. Les voy a contar un poquito de ciertas cosas ahí que me tienen preocupado. Lo primero es el número de estudiantes que está ingresando. En este momento somos 9 estudiantes. 9 estudiantes de un total de 21. Eso es para que empezamos a hacer cuentas, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, la clase es a las 7, yo espero 5 minutos para empezar. Entiendo todos los problemas que pueden tener, pero la clase es a las 7. Tercero, dentro de 2 semanas vamos a hacer el examen parcial. Ya no voy a tomar más formativas, tenemos 2 formativas. El examen parcial es en la semana número 7, estamos en la 5, falta 6 y 7. Ese día el examen empieza a las 7 y termina a las 9. Si por alguna circunstancia usted no lo puede hacer, por diferentes motivos, jóvenes, entonces tendría que hacer un diferido. Y es hasta las 9, ¿ok? Entonces les solicito que por favor empiecen a trabajar desde ya. Otra recomendación, mira, esto es un curso de laboratorio de programación. Es indispensable tener una máquina, un computador para hacer los ejercicios. Quizás en el curso de programación orientada a objetos no se necesita porque puede ser teórico. Pero aquí se hace la programación, específicamente en Java. Entonces, por favor, también les pido en lo posible tener eso. Ok, entonces estas son recomendaciones, ok, porque tuve ciertos inconvenientes con los trabajos anteriores. Ok, entonces por ser, digamos, las primeras veces soy muy laxo y les cambié la fecha, pero se pone una tarea, hay que entregarla a la fecha, hay que hacer el esfuerzo, hay que estudiar, hay que sacarle el tiempo. Vale, entonces con eso vamos a tener una disciplina de estudio desde ya para salir adelante en nuestra carrera. Bueno, entonces ya dicho eso, el examen va a contener lo que dimos las anteriores veces, que es la interfase gráfica, y lo que empezaron ustedes a ver con el profesor Esmeide, que es la programación orientada a objetos. Ok, entonces, hablando con él, pues ya él me puso al tanto por dónde van, ya creo que han dado clase, objetos. Yo voy a repasar muy teóricamente, muy rápido, y me voy a concentrar en la práctica. Ok, ahorita a las 7:30, bueno, ahorita paso lista y voy a mirar cuántos estudiantes han ingresado nuevos. Entonces recuerden las recomendaciones de los parciales, de los quizzes y sobre todo del horario. Ok, bueno, entonces voy a empezar. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Estoy compartiendo mi diapositiva. Profe, sí, se ve. Usted después de esta clase tiene otra. Sí, tengo otra a las 9 y después tengo otra. ¿Por qué, Edgar? Era para que me aclarara unas dudas ahí de los talleres anteriores. No, lo que tenemos que hacer es, no sé quién está hablando, Jesús o Edgar. Jesús. Ok, tenemos que hacerlo en la misma clase, hijo. ¿Oíste? Y no sé si fue el que tú que me escribiste. Yo pues te invité el No, viernes. No fuiste tú. Bueno, yo los invité, a alguien lo invité el viernes que tenía más chance porque hoy realmente no, porque estoy todo corrido. Pero de todas maneras trata en lo que te vaya explicando. Inclusive vamos a tener una clase, no sé si ahora o la otra semana, donde tenemos que combinar la interfase gráfica con lo que vamos a hacer, ¿ok? Entonces muy atento con eso y trataré de disiparte las dudas. ¿Ok, Jesús? Si no, nos ponemos un listo, día, profe. una cita en que tú y yo podamos y ahí nos reunimos. Bueno, vale, entonces vamos a ver el concepto de programación orientada a objetos. El título de la unidad se llama Clases y Encapsulación. Es básicamente clases y objetos. Mira, el objetivo de hoy es saber qué es una clase y para qué sirve en la programación orientada a objetos. Y sobre todo que a partir de esta clase saquen los objetos. Tienen el conocimiento y la teoría de la clase de PO, programación orientada a objetos, y espero que eso les ayude a complementar el laboratorio. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué la programación orientada a objetos? Bueno, resulta que es un estilo de programación, es un paradigma, es una forma de hacer programas. Pero ese estilo se basa en un elemento fundamental que es el objeto, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, porque en el mundo real lo que uno encuentra son objetos. Tú encuentras objetos de todo tipo, por donde te veas.
encuentras personas, enfermeros, profesores, alumnos, mesas, estadios, jugadores, árbitros, todos son objetos. ¿En qué se parecen esos objetos? En que todos hacen unas acciones y adicionalmente manejan unos datos. Entonces, el objeto, la particularidad del objeto es que va a manejar dos cosas. Se va a centrar en manejar unos datos él mismo y esos datos son manejados por una serie de acciones. Ahorita te voy a decir qué son las acciones. Vale, el mundo real se abstrae más rápido y mejor con el paradigma programación orientada a objetos. Te voy a poner un ejemplo. Mira, si yo quiero llevar el listado de unos perros, que yo llamo perrera, ¿cierto? Donde los perros les voy a manejar varios datos como el nombre, el dueño, la edad, las vacunas, todos esos datos. Yo puedo hacerlo, ¿verdad? En el modo algorítmico y estructurado. Entonces yo tendría que hacer varias variables para manejar un perro. Pero al manejar muchos, tendría que manejar varios vectores de cada una de las variables. Entonces, ¿qué se hace? Se encapsula, porque eso es el concepto, se agrupan los datos en una sola entidad que se llama objeto, y ese objeto es el que se trabaja en la programación. ¿Ok? Entonces, esto es un objeto, pero alrededor de ese estadio hay muchos objetos. Entonces, lo importante es que tú identifiques cada cosita es un objeto, dependiendo del problema. Eso se llama abstraer. Entonces, este señor es un objeto, es un árbitro particular. Estos son, digamos que las porristas. Hay aquí 4 objetos de tipo porrista. Acá identificamos 3 objetos. Mira, este jugador, esto es antiguo, este jugador y este jugador. Son 3 objetos diferentes. Acá identifico un objeto de un estadio, pero sabemos que en cada ciudad, por ejemplo, hay un estadio. Entonces, cada estadio es un objeto. Y aquí el vendedor. Entonces, en este caso, identificamos a este objeto vendedor. Pero sabemos que en todas partes hay vendedores. Entonces, lo que tienen que entender inmediatamente es que yo del mundo real lo que hago es identificar los objetos. ¿Ok? Identifico sus características, los datos, qué es lo que hace, para yo poder llevarlo al computador. Entonces, antes debo hacer un análisis. Y ese análisis es lo que se conoce con el nombre de abstracción. Yo debo de abstraer, comprender el mundo real para llevarlo al mundo virtual. Bien, entonces yo me voy a concentrar, por ejemplo, en este objeto, en este solito. Entonces, de este objeto, ¿qué puedo sacar yo? Entonces, de este objeto yo puedo sacar, primero lo identifico de un problema. Imagínate que es el partido de Colombia o la gestión de los partidos de una ciudad. Ese sería el problema. Y lo primero que hago yo es identificar objetos. Entonces, ¿cuántos objetos identifiqué solamente en esta imagen? 3, que son estos 3 jugadores. Pero ¿cuántos identifiqué aquí? Identifiqué muchos. Entonces, ¿qué pasa? Después de identificar el objeto, perdón, yo identifico qué datos tiene y ese es el estado. Entonces, si ustedes ven este objeto, yo puedo decir que los datos de él es el número 10, un nombre de James, número de partidos jugados, no sé, en 10.000, edad, esos son los datos de ese objeto. Y ese objeto tendrá ese estado. Si yo identifico a este, que yo realmente no sé quién es, él también va a tener su propio estado. Va a tener su propiedad, su propio número, su propio equipo y su propio nombre. Entonces tienen que identificar que cada objetivo de estos tiene un estado. Y el estado se lo dan los datos que va a poseer cuando está trabajando. En la vida real es así. Cuando yo lo vaya a llevar a la vida virtual, a mi programa, pues debo de abstraerlo, o sea, debo de representarlo. Una cosa es el estado y una cosa es el comportamiento. El comportamiento es lo que hace. ¿Qué hace él? En la vida real, este man hace goles, este man hace, no sé, fiestas, ese man hace consultas, etc. Pero en la vida virtual, en el programa, este comportamiento va a estar asociado a estos datos. ¿Ok? Este comportamiento está asociado a estos datos. Si ustedes ya identifican en la clase de programación orientada a objetos, ustedes hicieron ya, creo, un objeto. ¿Ustedes hicieron un objeto? Díganme si sí o si no, jóvenes. En las clases con el profe Meide, ¿hicieron un objeto? A ver, ¿están ahí? ¿Sí o Sí, no? profe, sí, estamos ahí. A ver, Sí. entonces por favor, contésteme. A ver, ¿hicieron un objeto en la clase de programación orientada a objetos? ¿Sí o Sí, no? sí. Sí, ok, dígame un ejemplo del objeto que hizo. Hicimos unas líneas telefónicas. Lo último Ok. que hicimos fue, o sea, Li- hicimos una empresa
Hiciste una empresa, ajá. Eso es Y un objeto sobre, de una clase. o sea, No, esas sobre, son clases. Esas son Ok, clases. esos son bueno, clases. y se instanciaron ya después la empresa y se instanciaron otras líneas telefónicas, 3 líneas telefónicas dentro de la clase. Ok, entonces ahí vamos a ir, para eso es mi pregunta, ¿cierto? Para ver lo que ustedes han visto, traten de participar, jóvenes, gracias. Mira, en esas líneas telefónicas, entonces hicieron unas clases, yo todavía no he hablado de clases, yo estoy abstrayendo el mundo real, entonces en el mundo real vi unas líneas telefónicas y ahí identifiqué el estado que serían los datos. Y el comportamiento sería lo que hacen esas líneas telefónicas. Ahora bien, cuando tú hables de distancia, ese es el objeto, pero ya cuando estoy en el mundo virtual. Entonces, voy a ir paso a paso. ¿Qué pasa? El James Rodríguez que identifiqué como objeto, todavía no lo he llevado a la vida virtual. Esta es la vida real. La vida real es el número 10, estos son los estados, el delantero, 20 goles y está casado. Y el comportamiento es lo que afecta a este estado. Hombre, ¿cuál es el número que tiene? ¿Cuántos goles tiene? Cambiar estado civil y mostrar todo. De salida, jóvenes, les voy a decir que este comportamiento van a ser las funciones y métodos. Pregunto, ¿hicieron métodos en clase ustedes? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, este comportamiento, muy bien, son los métodos de la clase. Mira, ellas afectan directamente a estos atributos que están acá o a estos datos. Entonces, yo lo que estoy haciendo es un ejercicio de abstraer el mundo real y llevarlo al mundo virtual en un programa orientado a objetos. Entonces, para que vayan identificando cada cosita. Ok, entonces yo he hablado hasta objetos, pero en el mundo real. Ya lo voy a llevar al mundo virtual. Bien, entonces, ¿qué se hace? Nuevamente se identifican los objetos de un problema, se sacan los estados, que serían las características o los atributos, y luego el comportamiento. Ahorita me voy a regresar acá, ¿verdad? Entonces me voy a ir ya a hablar del mundo virtual. Como lo primero que se identifica son los objetos, mira aquí abajo, yo identifiqué los objetos, y en el caso de James, identifiqué a James, pero también puedo identificar a varios objetos que se parecen, que tienen las mismas características, pero que tienen datos diferentes. Esto se los estoy mostrando en esta gráfica. Aquí identifiqué varios, ¿qué? Varios caballos. Fíjate que estos son objetos, 4 objetos hay aquí. Si ustedes se dan cuenta, cada objeto tiene sus diferentes datos. Por ejemplo, el color es uno de ellos. Este es negro, este es amarillo, este es marrón y este, no sé, negro. La altura sería otro dato, ¿verdad? La raza sería otro dato. Cada uno tendrá razas completamente diferentes o iguales dependiendo de lo que sean. Pero lo importante es que son de la misma familia. Entonces, cuando yo encuentro objetos que tienen características similares, entonces yo en la programación necesito crear una estructura de programación que se llama clase. Esta clase me va a extraer y me va a representar todos los posibles objetos del mundo real. ¿Para qué, profe? Para que luego se puedan crear los objetos en el programa o en lo que yo llamo el mundo virtual. Me detengo un momento aquí, jóvenes. Hago mi primera intervención de preguntas. Esto es importante que tú lo entiendas porque así lo vas a programar. Es necesario que me preguntes para aclararte las dudas. ¿Ok? Entonces, esto es del mundo real y tú haces como una especie, te pones una gafa y haces un proceso de abstracción. Ese proceso de abstracción te va a llevar a la clase. Cuando ya tengas las clases, ya vas a crear tus objetos en el programa. Bueno, entonces, ¿qué es la clase? Pues la clase es como un molde, ¿no? Por eso está aquí la imagen. Es un molde, aquí es un molde de galleta que está completamente vacío, pero que tiene una forma. Yo le coloco los ingredientes y al final obtengo las galletas. Y esas galletas solamente son los objetos que yo saco de aquí. Obviamente, todos esos objetos que yo saqué de esta clase van a tener las mismas características, pero los datos van a ser diferentes. Por ejemplo, yo puedo hacer 2 galletas de la misma forma, pero no del mismo sabor. Y esos serían los datos. Puedo hacerlo de la misma forma, pero no del mismo color. Y esos serían objetos diferentes de la misma clase. Entonces, ¿qué es o para qué está la clase? Para extraer el mundo real, extraer es sacar lo importante del mundo real y llevarlo al programa. Y cuando ya tengo todo esto listo, empiezo a crear los objetos
virtuales que representan el mundo real. Aterrizando un poco más la idea, y esta imagen pues es la viva cosa de lo que realmente se hace. Yo tengo mi problema, tengo el perro real, entonces yo hago un proceso de abstracción y creo una clase. Esta es la clase que ustedes han creado hasta ahora. Al momento de crear la clase con las características de la mayoría de los perros, cuando ya tengo mi programa, yo puedo crear en el mundo virtual, que es esta matriz que está aquí, ojalá la hayan visto, la película, yo puedo crear muchos objetos de esta clase y aquí empezaría a trabajar en el programa. ¿Ok? Abstraigo el mundo real, saco la clase y de la clase saco los objetos. Que era lo que ahorita decía el compañero instancio. Instancio objetos de la misma clase. Entonces, en un programa orientado a objetos, lo ideal es que tenga varias clases diferentes con varias características y varios métodos. Este es el estado y este es el comportamiento del objeto. ¿Ok? Entonces, si yo saco 20 objetos de esta clase, van a tener las mismas características, pero su diferencia fundamental va a estar en los datos, datos. O sea que un perro de raza Doberman es diferente a un perro de raza Chow Chow, por ejemplo. Nuevamente, ¿tienen alguna pregunta? ¿Entienden esta gráfica? Sí, profe, sí se entiende. Claro que sí, profe. Pero esta es la filosofía de entender la orientación objeto. Yo les paso la diapositiva para que cada momento la estén viendo. Bueno, entonces, cuando ya yo tengo las clases, oígase bien, ya yo puedo crear objetos en mi programa, en el mundo virtual. Y para eso ustedes vieron algo que se llamaba los constructores, que ahorita lo vamos a repasar. Entonces, fíjate aquí, yo tengo la clase visual sin nada y empiezo a crear objetos con características diferentes. El color es diferente, el modelo es diferente, el precio es diferente. ¿Okay? Entonces, la diferencia en que este objeto es el que va a vivir y va a ejecutarse en la memoria. Mira, Matrix, si no se vieron una película, la Matrix, la película, habla de una serie de personas y mundo que es virtual. Entonces, el paradigma orientado a objetos es eso. Crear muchos objetos en la RAM, en la memoria, para que interactúen y resuelvan problemas. ¿Ok? Esa es la filosofía de la orientación a objetos. Cuando ya yo tengo la clase en programación, y eso lo vamos a hacer enseguida, esto es crear un objeto o instanciarlo, es una prueba. Yo voy a tener la clase, este sería mi objeto o mi referencia, y esta sería una instrucción en Java para poder crear un objeto. ¿Ok? Esto no sé si lo hicieron en la clase, pero lo vamos a hacer ahorita cuando hagamos la práctica. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ya para llegar a la práctica. Que los datos de la clase y los datos del objeto se deben de proteger. Y ese es el concepto que ustedes también vieron en clase que se llama la encapsulación. Yo siempre que veo encapsulación muestro esto que es una cápsula, por eso se llama encapsulación, viene de cápsula. Si ustedes logran ver, hay una parte que es visible y una parte que no es visible. Y eso representa la encapsulación. Dentro de mi clase o objeto voy a tener algo visible y algo que no es visible. ¿Y qué es visible? Visible es el comportamiento, es las funciones que podré llamar, o sea, los métodos. E invisible y que no puedo usar directamente serían los atributos o los datos del objeto. Entonces voy a ser muy claro con esto. Y la clase tiene atributos, que son estos de acá, ¿cierto? Pero cuando yo creo el objeto, el perrito, este perrito objeto va a tener un nombre y ese es el dato del objeto, que representa el estado. O sea que cada objeto creado de esta clase va a tener estas dos variables, pero al momento de encapsularlas no las va a poder directamente usar. Solamente las podrá usar por intermedio de la función. Entonces, esto es lo que representa la encapsulación. Bien, entonces vamos a ir manos a la obra. Vamos a hacer una práctica de abstraer un auto de la vida real. Te lo vamos a llevar a la práctica, ¿verdad? Haciendo la clase e instanciando este auto que ustedes ven ahí. Normalmente yo identifiqué este auto, pero en el auto pueden haber varias características. Entonces los voy a invitar, por favor, a abrir NetBeans. Ábranlo. No sé si tienen alguna pregunta.
La primera vez o las primeras veces que uno ve orientado a objetos, a veces se les pasa muy difícil, ¿no? Pero cuando ya la entiendas, te aseguro que va a ser mucho más fácil hacer todos los programas. No sé si el docente les dijo que es el paradigma más usado actualmente para programar. Bueno, me cuentan, van a abrir NetBeans, me hace la mano, por favor, los que van a trabajar con NetBeans en vivo y en directo. Ahí, me hace la mano. Alce la mano. Ok, bien, bien. Falta algunos, no sé los demás. Bueno, conté 10, 9 estudiantes hasta ahora, 10 estudiantes. Bueno, hay unos que no, y hay unos que realmente no llegaron a clase. Bueno, gracias por hasta 11 estudiantes conté. Muy bien. Y la recomendación también, ya les dije que esto realmente es una práctica que debe hacerse en la máquina. Si no, tendrías que tú tener y compilar tu propio programa ya en el papel, que obviamente se han dado el caso. Muy bien, ¿alguna duda, pregunta hasta ahí antes de empezar? No sé, Jorlan, si vas a preguntar algo o es porque quedaste con la mano levantada. Bueno, no digo nada. Bien, abstraer esto que está aquí, abstraer es llevar de la vida real al mundo virtual para representarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, nosotros las anteriores veces hemos hecho un proyecto. Hoy también lo vamos a hacer. Entonces, vamos a decirle archivo, nuevo proyecto. Entonces, vamos a quedarnos todavía en Java, Java Application. Bueno, le decimos Next y le vamos a dar un nombre al proyecto. Este de aquí, por favor, quítelo. Bueno, coloquémosle un nombre al proyecto tratando de, no sé, de abstraer o de representar lo que nosotros vamos a hacer, que es manejo de carros, ¿no? Entonces yo aquí voy a ponerle un nombre llamado manejo de carros, algo así. Recuerden que sea en minúscula el proyecto como estándar y luego le vamos a decir finish. Ubiquen el proyecto del lado izquierdo y vamos a hacer nuestra primera clase. Ok, entonces aquí le voy a dar clic derecho y le voy a decir new. Mira, para hacer interfase gráfica, lo que hicimos nosotros es Java Frame 4. Lo que vamos a hacer hoy lo vamos a hacer con clase. Y posiblemente más adelante o la otra semana combinaremos los formularios con las clases. Entonces le decimos donde dice Java Class. Lo primero que tengo que poner aquí en mi programa orientado a objetos es el nombre de la clase que estoy representando. Entonces, como yo estoy representando esta clase, debo de colocarle un nombre asociado a él. Y los nombres pueden ser diferentes, ¿cierto? Pueden ser auto, carro, automóvil, puede ser hasta sedán. Vamos a colocar el nombre del auto, tal cual. El consejo, y así lo revisaré por favor, es que este señor, que es una clase en Java, sea siempre en mayúscula, la primera letra. Ahora que lo estoy haciendo con calma. Y esta clase, y se lo dije al principio de nuestro semestre, está organizado siempre en paquetes. Entonces, el nombre del paquete lo vamos a colocar inicialmente así en datos. El de la interfase gráfica le coloqué GUI. Cambia, ¿no?, el nombre. El objetivo de este curso al final es que tengas un proyecto, o varios, ¿no?, al menos uno, con varios paquetes y dentro de esos varios paquetes organizados las clases. ¿Ok? Le vamos a decir finish y ahí tenemos la clase. Y esta clase, como les decía, era la misma de la vez primera que hicimos, la primera semana de clase. Entonces, repaso. El proyecto tiene paquetes y los paquetes tienen clases. El nombre de la clase representa la abstracción de esto que está acá. Bien. Lo primero que vamos a hacer, recuerden que les decía en la diapositiva, es hallar o sacar el estado. ¿Cómo hacer el estado? Los atributos o los datos del objeto. Pues vamos a colocar las características más importantes que van a permitir resolver el problema. Realmente tenemos un problema de información de manejar unos autos, mas no tenemos
algún problema que vamos a resolver como tal. En el siguiente sí. Pero como esta es la primera clase, la vamos a hacer con calma. La primer dato que yo voy a asociar. Vamos a asociar esto es una placa. Entonces coloco el tipo del atributo, eso se llama atributo, lo que voy a poner, y luego le pongo el nombre. En este caso el nombre que sería el atributo. Nombres, no confundir variables con atributos. Los atributos representan las características del auto. Profesor, ¿cómo así? Es que yo no voy a coger una variable y voy a decir, voy a poner una variable HH ahí. No, esa variable no existe. Lo que uno pone ahí son los atributos, las características que representan el auto. A ver, ¿quién me dice otra característica? Color. Muy bien, el color. Color, bien. Modelo. Perfecto. Entonces, a medida que vamos colocando las características, colocamos los tipos adecuados. Muy bien, modelo. Otra. Otra. Mira, La no, marca. ¿el qué? La marca, bien. La marca. Y por último, hagamos otra. Uno asociado a si estás y vas a comprar y vender. Estado. El estado sí, pero más que todo el estado, El valor. el valor es el que estaba buscando. Vamos a ponerle precio. Bueno, ojo, pueden haber más o menos atributos. Lo importante es que el programador, en este caso el ingeniero, sepa detectar los que son ideales o idóneos para representar el objeto. Listo, si a ti te faltan más, le pondrás más, pero no hay que abusar de eso. No hay que abusar de esto, porque por cada objeto que se haga de la clase, se van a manejar estas 5 atributos. Entonces, si tú te pones, porque de pronto no sabes, o no te lo dijeron, entonces te pones a coger unas variables aquí y tal, y variables, eso es un error lógico de programación orientada a objetos. ¿Por qué? Porque esto no son variables. Esto no son variables, son características las que yo pongo acá. Y si tú las pones acá, por cada objeto instanciado, todas estas variables se hacen. Y eso es lo que les digo del estado. Muy bien, ¿preguntas hasta ahí? ¿Cómo vamos allá en la programación? ¿Van bien? ¿Van conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno, avisa si alguien se atrasa. Fíjate que vamos a ir con calma, traten de usar siempre, bueno, el string este es mayúscula y ya yo les había dicho, ¿no? Es mayúscula porque ese man es una clase. Al ser una clase el string va a contener atributos y métodos, que es lo que hacemos nosotros ahora. Bien, cuando hemos colocado los atributos, ¿verdad? Y eso el profe de Excel los dijo, el siguiente paso es tomar estos atributos y encapsularlos, ¿ok? Los vamos a proteger para que no sean visibles. Vamos a protegerlos. Y adicionalmente a eso, vamos a crear una serie de funciones, un comportamiento que va a ser visible. Y ese comportamiento lo que me va a hacer es que permitir manejar estos datos de acá. ¿Cómo se hace eso? Les voy a mostrar 2 formas. La primera, que no vamos a usar definitivamente, es que cada atributo del lado izquierdo le vas a poner un modificador de acceso. Si tú quieres proteger esos datos, tú al lado izquierdo le vas a poner private. Inmediatamente esos datos se protegen para que los objetos no los puedan manipular directamente. Es una de las características que tiene la orientación objeto y es una recomendación encapsular a los datos. Entonces sería colocarle private a todos, pero yo no lo voy a hacer porque yo lo voy a hacer de otra forma. Cuando tú haces eso, ojo, tú necesitas que al momento de decirle private y el objeto, porque es que de la clase yo voy a crear múltiples objetos, el objeto a veces necesita saber cuál es su dato, pero como es privado no lo puede hacer directamente. Como no lo puede hacer directamente, entonces se hace una función o método para poder obtener ese atributo. Entonces les voy a mostrar la estructura del método, que ya habíamos hecho antes, pero estáticos. Entonces sería, la función o método va a ser public para poder invocarla.
Ya va a desaparecer el static porque ahora a esos métodos los va a llamar el objeto. Y luego voy a poner lo que devuelve. Si no devuelve, le pongo void, y si devuelve, le pongo el tipo. Como voy a hacer un método que devuelva la placa, entonces este señor sería public get, es un estándar que se utiliza, yo puedo también hacerlo en español, obtener. Entonces yo pongo get de obtener y le coloco el nombre del atributo, mira, placa. Se acostumbra a ponerle esta P, perdón, esa letra del atributo en mayúscula. Entonces, para construir este método, se me olvidó algo, hay que ponerle el tipo primero. Coloco el tipo, lo estaba diciendo y no lo escribí. Entonces sería el public primero, luego el tipo. ¿Y cuál es el tipo? El del atributo. Luego le digo get, palabra reservada. Mentira, estándar, y luego el atributo, el nombre del atributo. Esas funciones get, que se llaman obtenedores, no reciben nada en los paréntesis. Entonces yo abro llaves aquí. El computador está fallando. Abro llaves y cierro llaves y ahí voy a colocar la instrucción. Los métodos get que yo haga de una clase solamente van a tener una instrucción, y esta instrucción es retorno el atributo en cuestión. Entonces miren y ubiquen esto. ¿Ya lo habían hecho en la clase de programación orientada a objetos, jóvenes? Sí, profe. Ok, tal cual. Profe, una vez. Bien, obtenedores y modificadores vieron, ¿cierto? Get y set. Ok, ya dice, perfecto. Listo, entonces lo ideal, ojo, lo ideal, algunas clases tienen los get y set, no todas tienen set. Vale, entonces esta es la construcción manual, pero como yo les decía, no lo voy a hacer así. Entonces yo voy a borrar aquí y voy a borrar aquí el private. Entonces, ya después de haberle dado el concepto, y qué chévere que lo hayan dado ya porque va a ser más rápido y fácil, yo voy a encapsular todo de una vez, y para eso voy a usar el NetBeans. Entonces vamos a darle un clic derecho aquí, a ver, ojo, clic derecho. Entonces NetBeans nos ayuda a hacer muchas cosas, ¿no? Vamos a ir donde dice refactor y van a buscar aquí donde dice encapsular campos. Cuando ya lo haya ubicado, le da clic. Te va a salir una ventanita donde te va a mostrar los atributos del lado izquierdo, que van a ser estos todos, y aquí al lado derecho te va a mostrar los métodos get y set. Si tú los quieres generar todos, le vas a decir allá arriba select all. En la primer programa que vamos a hacer, que es esta, lo vamos a generar todo. Pero adicionalmente quiero que revisemos esto, mira. Aquí dice campo o visibilidad. Todo. O sea, como hizo para sacar ese cuadrito que me perdí. Ok, otra vez. Attention, please. Clic derecho. Refactor. Encapsular campos. Encapsulate field. Y ya cuando lo tengas, le da clic. Me avisas. ¿Estás ahí? ¿Llegaste al cuadrito? Bien, entonces les decía que aquí al lado izquierdo aparecen los campos, que son los atributos, y acá están los getter y los setter, obtenedores y modificadores. Yo le voy a decir arriba select all para que él me cree todos estos métodos, el NetBeans me los crea. Vale, pero revisamos esto, mira, acá dice visibilidad del campo. Por defecto está privado, o sea, lo vamos a encapsular, pero él tiene varios modificadores de acceso, el protegido y el público, ¿ok? Para que al menos de información por ahora sepa que eso existe. Y de los modificadores de visibilidad son públicos para que se puedan usar y llamar. Entonces yo también los puedo cambiar, pero por defecto lo vamos a hacer así. Y le decimos por último refactor. ¿Qué hace el default? Hay una opción de decir que default no hace nada. Sí, claro que dice, claro que sí. Bueno, te lo voy a decir rápidamente. A ver. Bueno, estos atributos y los métodos tienen 4 posibles modificadores de acceso. El privado, que te los encapsula todos. El público, que no te los protege. Van 2. No te los protege, ¿no? El protected, que tiene que ver con herencia. Le da permiso a las clases
hijas que la utilicen. Y si tú no colocas nada, o sea, dejas eso así como está, ese señor es por defecto, tiene alcance por default. ¿Qué significa por default? Que ese señor va a ser público solamente en las clases que estén en el mismo paquete. ¿Ok? En las clases que estén en el mismo paquete. Por fuera del paquete serán privados. ¿Ok? Ese es el default. Y el default es simplemente dejarlo sin nada. ¿Ok? Normalmente, pues la recomendación es que siempre estos atributos tengan algún modificador de acceso al lado. Bien, jóvenes, cuéntenme cómo les fue. A ver, mira que él generó todos los métodos get y todos los métodos set. Me quedo un momento aquí esperando allá sus reacciones. ¿Cómo les fue? Bien, profe. ¿Bien? Bien, profe. Me salió. Bien, Jesús, Camilo, Kevin, aquellos que están Sí, trabajando. Profe, todo bien. Bueno, eso es práctica, ¿cierto? Entonces, lo que nos ahorramos es una gran cantidad de código ahí, pero tenemos que saber para qué sirve eso. Ahorita lo vamos a probar. Bien. Bueno, dudas, preguntas. Profesor, ¿qué hizo? Tomé del mundo real este man de acá, un auto que identifiqué, y hice un proceso de abstracción y creé una clase. La clase le puse los atributos y los encapsulé. Adicionalmente, generé los métodos get y los métodos set. Vale, ¿qué viene ahora? Como ustedes Profe, siguieron, otra pregunta. dígame. ¿Por qué en algunos está return y en algunos this? Muy bien, perfecto. Esa es una buena pregunta. Vamos a concentrarnos aquí. Los métodos obtenedores de cada uno de los atributos retornan siempre el atributo. ¿Ok? Por eso es que tú ves que los métodos get siempre ponen el tipo acá y en las instrucciones retornar. Mira este de acá. Coloca string porque es el tipo y retornan siempre. ¿Por qué retornan? Porque sacan del objeto el atributo para afuera. Entonces lo que tienes que entender es esto. Vamos a ver a esto. Mira, este es un objeto. No sabe uno lo que tiene aquí. Entonces el objeto al llamar a un get de aquí, te saca el dato de aquí y te lo muestra. ¿Ok? Lo saca. Imagínate que tú abras el objeto y te lo muestra. O sea, él te lo muestra, más no te saca el dato como tal. O sea, no te lo puede modificar, solamente es como de consulta. ¿Estamos? Y por eso este señor lo pone siempre retorno. En cambio, los set de cada uno de los atributos tienen una particularidad. Es void porque él no retorna. Mírate que no tiene retorno aquí. Y dos, ¿qué es lo que hace? Recibe el nuevo valor de la placa y cambia la placa que está internamente aquí por la placa nueva. Entonces, ¿qué es eso? Imagínate esto, en el de los carritos que tengo yo acá. Si yo este objeto llama al método setColor y le paso setColor blanco, entonces el estado del objeto representado por los atributos va a cambiar. Y ya tú lo verás de qué color, de color blanco. Entonces los get obtienen lo que tienen en este momento. Yo le digo get color y me dice amarillo. Y si le digo set color rosado, me cambia el color de aquí a rosado. Entonces los set cambian y los get retornan. Listo. Esta palabra de aquí, que me preguntaste, es una palabra reservada de Java. ¿Para qué está? Para que en la instrucción el this está asociado al atributo. Fíjate que el atributo ahí está en verde. Entonces, si yo voy aquí arriba, míralos acá, para mí los atributos están de color verde. ¿Eso qué quiere decir, estimado? Que esta variable que tiene el mismo nombre que el atributo no es el atributo, esa es otra variable. Finalmente, ¿por qué se pone el this? Porque este señor, que es el atributo, tiene el mismo nombre de esta variable de acá. ¿Ok? Para poder identificar que este es el atributo. Listo. ¿Qué pasa si no lo haces? Mira, si no lo haces, saldrá un error lógico, porque no se sabe cuál es el atributo ni cuál es la variable. Entonces, tú lo que tienes que hacer es colocar siempre el this. Pero ¿qué otra opción tienes si lo construyes tú mismo? Que tú le puedes cambiar básicamente el nombre aquí. Y si tú le cambias el nombre ahí,
tú puedes solamente usar el atributo y ahí no va a haber ningún tipo de problema. Ok, entonces finalmente, conclusión, el dice está para que se indique que ese es el modelo cuando la variable, en el caso del modelo, es igual. Entonces, this representa al objeto que se está trabajando. Bien. Entonces ya tenemos clase, paquete, atributo. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar al siguiente nivel. Y era esto que está acá arriba, mira. Yo para crear el objeto, yo necesito mandarle los datos iniciales. Mandarle los datos iniciales. ¿Ok? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen ustedes para mandarle los datos iniciales? ¿Qué conocen ustedes de eso? ¿Cómo hacen para inicializar el objeto? Para construir el objeto dentro de la clase. No sé si lo saben. Hacer el constructor. Es correcto, excelente. Entonces necesito ahora crear un método especial para poder construir el objeto. Y ese man se llama constructor. Entonces en NetBeans va a ser fácil hacerlo. Le vamos a dar clic derecho. Le vamos a decir donde dice insertar código. Y del primerito que sale es el constructor. Yo le voy a dar aquí clic, constructor. Me van a salir todos los atributos, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuántos constructores puedo hacer? La respuesta es... Los que quieran. 5. Los 5, 6, no, los que quiera, las combinaciones que yo quiera. Entonces, él aquí por eso me dice, mira, lo ideal es que tenga un solo, que se llama... No, lo ideal no. Lo mínimo que debo de tener es uno, que me inicialice todo enseguida. Entonces, yo aquí le digo select all. O si quieres hacer uno por defecto, lo quitas y le das generar. ¿Ok? Entonces vamos a hacer varios. Seleccionamos este todo y le digo generar. Mira, ahí me crea todo el constructor. Si quiero hacer otro, le digo insertar código, constructor y empiezo a jugar con él, ¿no? Entonces quiero hacer uno por defecto, no lo selecciono nada y le digo generar. ¿Ok? Ese constructor es indispensable para poder crear objetos de mis clases, que es lo que voy a hacer ahora. ¿Cómo les fue ahí? Bien, profe. Bien, nuevamente está el dis, ¿verdad? Mira que está el dis aquí, representando el atributo para diferenciarlo de la variable. Bueno, nos quedamos ahí con dos constructores. Tomar agua. Bueno, y lo último que yo voy a hacer en esta clase es crear una función que al llamarla me muestre el estado del objeto de una sola vez. ¿Por qué? Porque los métodos get al llamarlos me dicen solamente un solo dato. Entonces a veces es necesario que yo haga una función para que me muestre todo el contenido del objeto. No sé si la vieron, pero nosotros la vamos a hacer también directamente, no vamos a perder tiempo para hacerla. Le vamos a dar clic derecho y vamos a decirle insertar código. Al lado de la parte cuarta, 1, 2, 3, 4, hay una función que se llama toString. La vamos a seleccionar. Esta función toString es la función que me va a permitir mostrar el estado completo del objeto y convertido en una cadena de caracteres, ¿no? Eso normalmente sirve para consulta. Lo selecciono todo, ¿no? Aunque ya viene seleccionado. Todo lo selecciono y le digo generar. Me genera una función, el mismo, en donde lo que hace es concatenar todos los atributos que tengo en mi objeto. ¿Listo? No sé cómo le fue. Entonces, cada vez que hagamos clases, lo mínimo que tenemos que hacer es eso. Colocamos atributos, hacemos constructores, los métodos getInset y el método toString. Eso es lo mínimo. Y ya después uno le da funcionalidad si tiene funcionalidad, o sea, le hace que resuelva problemas. ¿Listo? ¿Cómo van ahí? ¿Están bien? Sí, profe. ¿Están bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, excelente. Listo, bien. Bueno, listo, ya creamos la clase. Ahorita, bueno, si me tienen alguna pregunta, me la hacen. Ahora lo que voy a hacer es crear mi primer objeto.
Mi primer objeto lo puedo crear ahí de prueba, pero voy a usar una clase para ello, para probar. Creo que lo hice también en la primera semana. Me voy a ir al proyecto manejo de carros, le voy a dar clic derecho, le voy a decir New, Java Class, y esa clase la voy a llamar prueba. De salida, ¿verdad? Estamos trabajando con clases, inclusive en la primera semana les dije, vamos a empezar a separar esto con paquetes diferentes. Entonces mi clase prueba va a ser eso, va a ser una prueba de la clase. Y lo voy a poner en un paquete que se llama testing. Listo, entonces le digo finish e inmediatamente eso empieza a organizarse. Cuando ya yo maneje interfase gráfica, la interfase gráfica va a estar en otro paquete, que es la paquete GUI. ¿Listo? Entonces ya tenemos la prueba ahí lista. Recuerden que las clases, y ahora tengo dos clases que están en dos paquetes diferentes en mi mismo proyecto. Bien, si se acuerdan, la clase prueba y todas las clases que hemos visto para poder ejecutarla necesita un main. Entonces vamos a hacer un método main. Vamos a decirle PU, recuerden siempre practicar esto, control barra espaciadora, y ahí tengo mi main. Este main es el que me va a permitir ejecutar un programa o un proyecto. Por lo mínimo, debo de tener al menos un main en mi proyecto para ejecutarlo. Normalmente ese proyecto, cuando es de escritorio, siempre es un formulario. ¿Qué voy a hacer aquí? Yo ojo con los pasos que voy a hacer. Voy a crear un objeto de la clase auto y simplemente voy a mostrarlo. Eso es lo que voy a hacer. ¿Cómo voy a crear el objeto? Para crear un objeto, voy a crear aquí unos comentarios, crear objeto. Lo primero que tengo que poner es el nombre de la clase. Le voy a colocar, ojo con el bin, ¿cómo lo hago? Le voy a poner auto y control barra espaciadora. Si ustedes están viendo, a mí no me sale todavía, yo sigo escribiendo auto, control barra espaciadora, hasta que me salga. Y así le va a pasar a ustedes. Tiene que salirte aquí azul. Identifícalo, aquí dice autos en el paquete de datos. Cuando lo tengas, selecciónalo. ¿Qué hizo él? Me creó arriba una instrucción que se llama import datos auto. Y creo que ya lo había explicado, pero igual lo vamos a hacer otra vez. Él me importa el paquete y la clase. ¿Ok? Siempre se tiene que hacer esto cuando las clases estén en paquetes diferentes de importar, ¿no? Trata de no hacerlo manual, sino con NetBeans. Bien, entonces tenemos la clase. Profe, disculpe, repita, por favor. Sí, señor. Voy a repetir todo. Voy a crear la clase auto. Entonces le voy a decir en NetBeans au, control barra espaciadora, hasta que me salga. Auto, control barra espaciadora. Noté que me sale. Está azul, lo selecciono, le doy clic. Y él inmediatamente me sale una instrucción arriba que se llama importar datos auto. Todas las clases que yo voy a manejar en mis programas se deben de importar siempre y cuando estén en diferentes paquetes. Si ustedes notan aquí, auto está en datos y prueba está en testing. Siempre que estén en diferentes paquetes, tú tienes que poner esta instrucción aquí, import datos auto, o import testing prueba, o import java xswing.jautionpaint, que es el que usamos nosotros para mostrar. Listo. Entonces estén pendientes ya que lo hagan NetBeans y no lo hagas tú. El siguiente paso después de colocar la clase auto es colocarle... A mí no me sale, profe. ¿Te sale qué? A mí me sale auto, yo pongo auto, control barra espaciadora, ahí me sale auto close able. Tienes que ponerlo nuevamente. Y bueno, tienes que verificar, este auto no está en rojo, ¿cierto? No, no está en rojo. Y está en el paquete de datos. Sí. Colocaste, te aparece tal cual aquí, prueba y testing. Claro. Ok, y aquí está el main. Bueno, a veces no sale porque hay un Profe, programa. a mí también me pasaba, pero usted dijo que le diéramos 2 veces al Claro, control barra espaciador y me dale salió. control barra hasta que te salga, porque es que te está saliendo este, ¿cierto?
Entonces, cuando no te sale, tú sigues escribiendo hasta que te salga. Coloca la letra mayúscula, mira, control barra espaciadora, y te va a salir, lo identifica. ¿No te sale todavía? Si no te sale es porque tienes un error en alguna parte de tu código o no tienes la organización que tengo yo acá. Intenta Sí, ya me salió. Ya te salió, sí. A veces de pronto se pega por la velocidad del NetBeans. Pero bueno. Pero de todas maneras, si no te llega a salir o a alguien no le sale es porque tiene un error. Está en rojo en alguna parte. Entonces la primera parte es la clase. Fíjate que aquí en la diapositiva está la clase. Ahora vamos a nombrar el objeto. Le vamos a dar un nombre. Vamos a ponerle aquí, no sé, auto1. Esta va a ser una variable. Que de salida les voy a decir es una variable que representará el objeto. En la orientación objeto eso se llama referencia. ¿Ok? Si ustedes quieren seguir llamándole variable, no pasa nada. Pero esa representará el objeto. Luego viene un igual. Y de la parte derecha voy a crear el real objeto. Entonces yo le voy a decir una palabra reservada de Java, sería new, para crear un nuevo espacio de memoria. Y del lado derecho le voy a poner nuevamente la clase. Ojo con lo que viene. Voy a escribir auto control barra espaciadora. Cuando a mí me sale ese azul, yo lo selecciono. Si lo estoy haciendo bien, me va a mostrar todos los constructores en el cual tengo derecho. Como nosotros hicimos dos constructores, me salen dos constructores. Fíjense que me está saliendo el constructor amarillo ahí. Voy a coger el segundo constructor con la flechita o con el mouse y le voy a dar enter. Entonces NetBeans lo que hace es, me da una guía de lo que yo debo de colocar ahí. Como es una clase prueba, yo voy a colocarle los atributos constantes ahí. Entonces, de la placa le voy a poner una placa. Parecido a lo que está allá. En el color le voy a poner un color, el color preferido suyo. Estos son los datos que va a tener el carro. El modelo 2022. La marca preferida suya. Y por último, un precio que no sea tan largo, porque creo que dice en dólares, no sé, $20,000. Este es un objeto, mira, esto es la creación de un objeto, lo que pasa es que tengo esto muy grande, ahí se ve mejor, creo. Todo esto es, toda la instrucción es la construcción de un objeto. ¿Ok? Un objeto de prueba, porque ahorita que hagamos un programa más adelante, esto lo vamos a tomar del usuario, de la interfase gráfica, ¿verdad? Ustedes verán cómo lo vamos a hacer. Mira esto, chicos. Le explico. Clase, referencia. Toda la parte de la derecha es el objeto que se crea. Él devuelve un espacio de memoria y se guarda aquí. ¿Esto qué es? Esto es el llamado del constructor. ¿Ok? O sea que en una construcción de un objeto tiene el constructor, la clase, la variable de referencia y la palabra reservada. ¿Pregunta? Bueno, bien. Entonces yo con el objeto creado puedo hacer muchas cosas. Lo único que voy a hacer aquí es probar que el objeto fue creado y voy a mostrar los datos que tiene internamente. Entonces para hacer eso voy a usar el show. ¿Se acuerdan el show? Voy a escribir show, control barra espaciadora, y selecciono el show. El show es la escritura estándar, ¿no? Lo habíamos usado en anteriores clases. Bien, ¿cómo hago yo para llamar a la función? Entonces voy a recordar algo. Este auto, que es la clase, cuando ya yo creo el objeto, mira, ya yo lo creé, este objeto va a tener derecho a llamar a todos los métodos que sean públicos. A todos los métodos que sean públicos. Yo puedo también colocar métodos privados, eso también es una regla, ¿no? Y también puedo colocar los atributos públicos, él me lo deja, pero, la encapsulación recomienda que esto sea privado y esto sea público. Les voy a mostrar qué significa que los atributos sean públicos. Yo con el objeto AUT1 no puedo llamar directamente al atributo, mira que no me sale. Yo voy a intentar llamar, por ejemplo, a un atributo que se llama placa.
Para intentar hacerlo, Java de salida me detecta el error y me dice, mira, aquí dice, placa tiene acceso privado, no lo puedes manejar directamente. Y eso es lo que quiere la programación orientada a objetos. Protegerlo de ti mismo, o sea, de que tú lo puedas modificar, porque es que yo puedo modificar esta placa de chévere y ponerle, por ejemplo, y que P o 0, por ejemplo. Eso es lo que quiere él, que no se modifique. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para obtener la placa? Entonces, para obtener la placa, yo llamaría al método getPlaca, míralo, y eso estaría bien. Entonces, si yo quiero correr esto y le digo run file, clic derecho, me va a salir ahora solamente la placa. Mírala aquí, abajo. ¿Cierto? ¿Le salió? Sí, profe. Hagamos otra prueba. Profe, yo quiero que salga entonces ahora es el precio. Entonces yo voy al objeto y le digo get ¿qué? Precio. Precio. Entonces vengo acá y obtengo el precio. Grabo y corro. Mira, aquí está el precio. Hagamos otra prueba. Yo aquí quiero cambiar el precio. Entonces lo que no se puede hacer es manipular directamente el precio. Mira, no se puede. ¿Por qué no se puede, jóvenes? Porque está privado. Excelente, porque está privado. Entonces la única forma de poder cambiar el dato es con el set. Míralo, ahí está, como la pruebita. Entonces yo le cambio el precio, ahora sí. Y hay algo que les tengo que decir con respecto de eso. Si yo no quiero cambiar el estado de alguno de los atributos de mi objeto, entonces no les debo hacer los métodos set aquí. ¿Ok? Y eso yo lo que hago es protegerlo. Por ejemplo, no quiero cambiar el precio puede ser cambiado, pero por ejemplo, la placa, que es algún dato bastante fuerte y no quiero cambiarlo por el programa, entonces no hago método set. ¿Estamos? Bien, mírate que aquí yo cambio el precio. Entonces, al momento de ejecutar nuevamente, el nuevo precio que me va a salir es el precio nuevo. Y finalmente, si yo quiero llamar y que me muestre todo, yo llamo a la función toString. Por favor, pruébenlo ahí. Inmediatamente le digo correr runFile. Bueno, me quedo ahí un segundo. Espero. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se reforzó, se entendió lo que estaban haciendo en programación orientada a objetos? Claro que sí, profe. Ya me corrió el programa. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vale. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es lo siguiente, mira. Eso no es lo que iba a hacer, voy a hacer, pero quiero que ustedes ahora hagan lo siguiente. Esto lo acabo de inventar yo. Esto lo voy a dejar para ahorita. Quiero que hagan lo mismo que yo hice con él. Pero voy a hacer ahora otra cosa, otro objeto. Yo quiero que abstraer del mundo real, vamos a poner algo aquí como un teléfono, lo que les guste a ustedes, un celular. Entonces voy a poner aquí algo para que no se quede, que al mínimo sean 5 atributos. Entonces ustedes ahora, en no menos de 5 minutos, mentira, 8 o 6 minutos, van a hacer lo mismo que yo acabo de hacer en esta hora. Me van a coger, me van a extraer el mundo real de un celular y van a hacer todo lo que hice. ¿Qué hice yo? Atributos, después hice getInSet, después que hice constructor, voy a anotarlo acá, después hice toString y después hice mi objeto creado. ¿Listo? ¿Se entiende lo que hay que hacer, jóvenes? Sí, profe. Muy bien, entonces, manos a la obra. Aquel que no tenga NetBeans, pues le toca hacerlo a mano. Vamos a darlo como, bueno, al máximo 10 minutos. A medida que vayan terminando, me lo van mostrando por acá. Listo, entonces estoy atento, pues, a ayudarles. Entonces, manos a la obra. Ok, profe.
Eso lo metemos en el paquete de datos, ¿no? No, lo hacemos nuevo todo. Vale. Sí, pero cuando lo creé, entonces, ¿qué paquete creo? Ah, bueno, creaste el proyecto, sí, en datos también. Ok, perfecto, gracias. Sí, ok, perfecto. La idea es crear todo nuevo y pueden manejar los mismos paquetes, ¿no? Porque es un diferente proyecto.